Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estimada audiencia, como siempre, a Oniken con los hacedores culturales desde todos los puntos cardinales. Y hoy, como siempre, tenemos invitado especialmente para ustedes al doctor Antonio Las Heras. Pero antes vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestros colaboradores de siempre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. Día soleado, está hermoso, es primaveral. Estamos aquí. Muy bien. Todo positivo. Gracias todo por positivo. venir. Elvira Duarte, gracias Buenas por tardes. estar. Nuestra colaboradora de siempre, Claudia Puigbo. Y Rodrigo, bienvenido. Rodrigo. Recuperamos a Le Rodrigo. pongo el acento yo. Y Puigbo, bueno. Claudia, ¿qué tal? Gracias por venir. Y Rodrigo, después de cierta ausencia, pero siempre estando detrás de la cortina. Totalmente. Así que, bueno, voy a presentar al doctor, que ya todos lo conocen. Ha sido visitante de la casa, también tiene programas aquí en la FM Radio Cultura. Así que vamos a decir brevemente que el doctor Antonio Las Heras es licenciado en Periodismo y Comunicaciones de la UADEPK, licenciado en Parapsicología, Instituto La Salle. Habiendo completado la formación en Parapsicología con el sacerdote jesuita Enrique Novillo Paulí en la Universidad de El Salvador. Es doctor en psicología social, egresado de la Universidad Argentina John F. Kennedy, casa de altos estudios que en 1998 lo distinguió con la máxima condecoración académica que esa universidad otorga, la Gran Cruz Kennedy, por sus investigaciones originales en parapsicología y psicología junguiana. Posteriormente obtiene el doctorado en metafísica por la Universidad Metafísica de la Florida, Estados Unidos. Durante años ejerció la cátedra universitaria. Qué interesante, Antonio. Falta una cosa, la última. Sí, dime. Sobre... Magíster en psicoanálisis. Bueno, por la Universidad Kennedy también. Muy Eso bien. fue lo último que bueno, hice. Perfecto. Bueno, vamos No a me quedo quieto. decir, sí. Es indudable todos los que seguimos tu trayectoria, que sabemos que sos un hombre inquieto y que seguís publicando y dando cátedras, conferencias, charlas en distintos puntos del país, no solamente en Capital Federal. Y todos los que alguna vez estuvimos en la SADE filial de alguna filial de cada provincia o ciudad, te conocemos, porque hace años que estamos en la SADE. Bueno, ya que decís eso, ahora en noviembre, ¿quién es con las 80 y tantas filiales que tiene la SADE en todo el país? Sí. La SADE va a cumplir 94 años de vida ininterrumpida, Ajá. fundada por Leopoldo Lugones. Sí. ¿Quién es el socio activo más antiguo que tiene la SADE? Antonio Las Heras, y quien sigue, Anelisa Medina, desde el año 68. Ah, pero Chaco. ¿cuántos años tenés ya de socia activa? SADE filial Chaco, Sí, de Resistencia pero ¿cuántos Chaco, años tenés de socia activa? Del año 68, saca la cuenta. ¿No haces el cálculo vos? No, yo ni cuenta lo hago. Bueno, yo les Tenía voy a 18 decir. años, 47 años. Tenía 18 años cuando me asocié. Ahí te hicieron el cálculo. Ahí. 47. ¿Y vos cuánto? 47, sos una niña. Yo ahora en noviembre cumplo 50 años, Muy medio bien. siglo de socio Bueno, activo de SADE. Muy bien. Tenía 23. Bien, Sí. bien. Bueno, yo tenía 18, pero Bueno, bueno, soy somos- una niña. Nosotros ya desde adolescentes teníamos claro a dónde vamos ¿A y dónde para qué íbamos? vamos, ¿Y para qué? como enseña San Ignacio de Loyola. Exactamente. Viste, Muy fíjate, bien. justamente nuestra visitante está de allá de San Ignacio de Loyola, allá de las Misiones, Paraguay. Claro. Estuve visitando esas ruinas jesuíticas. Uy, sí, conozco. Bueno, mira, seguramente la audiencia conoce tu obra. La última es Atrévete a vivir en plenitud. Sí. Hermoso. Elvira Duarte Sí. publicitó este libro, sí, justamente porque el 4 de septiembre queremos Día del felicitar- Parapsicólogo Argentino. Exactamente, Día Claro. del Parapsicólogo Yo con Argentino. Ella respecto quería a eso decir. quiero decir algo. Diga. Porque acá nosotros empezamos a hablar de numerología, de Pitágoras, Pitágoras, sí. de geometría sagrada, Sí. pero fueron los primeros programas. Después, bueno, con los invitados nos gusta más escuchar sobre sus cosas a cada uno. Pero hoy no es una casualidad que estés acá, no, es una causalidad, porque a ver, ¿cómo se lleva la psicología
la parapsicología, todo tiene que ver con los números. Bueno, pero lo explica muy bien Carl Gustav Jung. Sí, por eso. Ahora les quiero decir, disculpame que te interrumpa, pero acá tengo preparado. Hoy es 9 del 2025, que es 9. Claro, 9 más 9 más 9. 999. Basado en el número 3, que es el primer número perfecto, es el número del espíritu. El espíritu, también la masonería usa. Marca el 3. inicio de un nuevo ciclo, hoy, Claro. lleno de iluminación y crecimiento personal. Sí. Invita a la autorreflexión, la sanación y la confianza en la intuición. Confiar en la intuición para abrirse a mejores oportunidades. Bueno, eso quería decir, que bueno, que no es cualquier día. No es cualquier día, Antonio, no, hoy totalmente, es el día. totalmente. Muy bien. ¿Y qué hay detrás de los ovnis? Es otro libro que ha publicado Antonio, y también, La masonería en la Argentina, un enigma. Enigma, secreto y política, Antonio. ¿Y cómo él se mete en la política también. ¿Y por qué hay secreto? ¿Por qué secreto? Cuéntanos. Es lo que suelen preguntar, ¿no? Dice, ¿por qué la masonería es secreta? Bueno, yo diría, ahora no. Ya si es secreta, se habla. Claro, ya hoy no es Ya secreta. no es. Antes sí. No solo no es secreta, sino que varios grandes maestres de distintas grandes logias que hay en la Argentina aceptan ir a la radio, la televisión, tener entrevistas. Por eso ahora la masonería, los masones se dicen, somos discretos. ¿Discreto qué significa? Que si hay un masón que quiere decir públicamente que lo es, puede hacerlo. Ahora, si yo conozco que él es, y yo soy masón, conozco que él es, y me preguntan, ¿él es? No tengo la menor idea. Cada uno, bien. Cada uno decide decirlo. Pero eso es ahora. Ustedes recuerden que hubo siglo XX, mediados del siglo XX, hubo algunas personas que persiguieron a la masonería. Por ahí ustedes los ubican. José Stalin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco. Entonces, claro, toda Europa estaba perseguida por la masonería, era perseguida. Entonces tuvieron que volverse secretos. En distintas épocas se volvieron secretos por la persecución. Yo tengo otro libro que se llama Belgrano y la masonería. Sí. Ahí muestro que Belgrano fue maestro masón, igual que José de San Martín. Totalmente. En los hechos de mayo de 1810, salvo Ascuénaga, todos eran masones. Sí. Bueno, y me ocurrió con una persona que también le interesa el tema de Belgrano y demás, pero obviamente habla desde afuera. Entonces me dice, para que usted me convenza de que Belgrano haya sido masón, usted me tiene que traer la solicitud de ingreso. Pensando que es un club de fútbol, pero claro, la asociación... Si no viene con el carnet, claro, no entra. Fíjate vos, pero además, cuando te hacen esa pregunta, vos lo primero que te das cuenta, al menos yo digo, no vamos a discutir porque de historia argentina y occidental no tiene la menor idea. O sea, está infectado por esa pandemia de la cual nada se habla, que está por todo Occidente, que es la pandemia de opinología. Entonces, ¿por qué? Belgrano se convierte en masón fines del siglo XVIII, o sea, 1790, algo así. En esa época, el rey de España ya había sacado lo que hoy se llamaría un decreto, diciendo que la masonería estaba prohibida. Masón que encontrara, lo colgaba, o sea, lo asesinaba. Y a la familia le sacaba todo el patrimonio, etcétera. Según yo conozco, en 1790 y tantos, esto era el virreinato del Río de la Plata, o sea que se cumplían las leyes del virrey. Imagínate vos que hubiera habido un grupo, a ver, llename la solicitud de inscripción, así después me la agarran y vamos todos detenidos. Inverosímil. Claro, en esa época. Y luego otra cosa importante, una de esas logias, que es donde Belgrano se inicia, 1795, nosotros siempre estudiamos
primaria, secundaria, en la universidad se sigue diciendo, bueno, los hechos de mayo de 1810 hicieron que se pensara en independizar esta parte de América de España. ¿Saben cómo se llamaba la logia en la que ingresa Belgrano en 1795 aquí en la aldea de Buenos Aires? No había ni siquiera una calle asfaltada. Claro. ¿Cómo se llamaba? No sé, seguramente era española. No, pero el nombre. No sé. Independencia. O sea que ya en 1795 había aquí gente ilustrada que seguía la idea de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, y ya estaban pensando, y el rey no había sido depuesto, no estaba Napoleón. O sea que eso que nos enseñan en la historia oficial, esto empezó en 1810, Claro, es mentira. No, empezó antes. Así que mirá si tenés tebos. Claro, Por sí. eso, masonería en la Argentina, enigma, secreto y Sí, política. Sí, totalmente. Y hablando de política, ¿cómo vemos a nuestra Argentina de hoy? Un desafío, como siempre, un desafío. Mira, lo que yo sí tengo claro es una frase que usaba un periodista, que vamos a recordarlo, de cierto grupo etario, los jóvenes no lo van a recordar, que se llamó Bernardo Neustadt. Sí. Neustadt iniciaba el programa Tiempo Nuevo, se llamaba, y abajo ponía una frase que a mí me fue útil. Yo era un adolescente, pero a mí me fue útil toda la vida. Prohibido criticar sin proponer. Entonces, reunirnos algunos, acá lo que habría que hacer es esto, acá lo que habría que hacer es decir, ¿por qué no vas y lo haces? Me pasa, subo a un taxi, vamos hablando y sale el tema de la política. Entonces le digo, ¿y usted milita? No, la política es una cosa muy sucia. Pues habrá que aprender a meterse en el barro. Exactamente. Ahora decir, muy sucia, y que vaya el otro, y después el otro haga lo que a mí me interesa, eso, Carl Gustav Jung diría, está poseído por el arquetipo del niño eterno. Claro. Que venga papá y me resuelva, y se arregle papá. Claro. Bien. Lo mismo que pasa con el tema de las jubilaciones, de lo cual yo puedo hablar, pues soy jubilado con la mínima. Pero a mí no me asombra eso. Yo recuerdo a mi padre en los almuerzos de domingo en casa, diciéndole a su hermano, mi tío José, diciéndole, José, hay que hacer un patrimonio, porque están vaciando las cajas de jubilaciones. Yo tenía 10 años. He cumplido 73. Quiere decir que esto mi padre lo dijo hace 63 años. Entonces el que llega ahora y dice, yo no pensaba, dijo la verdad, no pensaba, vaya al psicoanalista a averiguar por qué usted no piensa. Yo no creía, vaya al psicoanalista a averiguar por qué usted confunde pensamiento racional reflexivo con creencia. Pero no puedo plantear, mirá qué barbaridad esto que sucede, por ejemplo, en este gobierno. No, la continuidad de algo que ya conozco. Pero eso es una actitud también de los gobernantes, porque cuando llega al gobierno, yo no sabía que la caja funcionaba mal, yo no sabía que había que arreglar esto, lo hizo el otro. Que lo hizo el otro seguro, porque... Bueno, pero para eso lo votó la gente, para que lo arregle. Claro, sí, pero eso parte de la base. Mira, cada vez que hablamos de esto me acuerdo de Sarmiento, además que fue gran maestre de la Orden Masónica de la Argentina. Sí. Domingo Faustino Sarmiento, en estas discusiones, y estamos hablando del siglo XIX, él decía, sí, el poder está en el soberano, el poder es soberano, pero hay que educar al soberano. Si el soberano no está educado para el pensamiento racional reflexivo y se lleva por la emoción, el otro me dijo tal cosa, ese soberano no sirve. Lamentablemente está actuando en la autodestrucción. Sí, totalmente. Es lo y se nota mucho en el discurso político. Lo vemos en cierta medida en la actualidad, ¿o no? No, lo vemos en siempre, la actualidad, cada yo lo vez veo. Que hay, siempre. Yo lo veo. Yo en el discurso político me revienta los oídos. Lo voy a decir así crudamente. Sí, ¿por qué tanto no? de un lado como del otro, no digo solamente. De varios, hay varios lados. Hay varios lados. Claro, no hay dos. Me parece que esa virulencia, esa violencia que tienen, esconde la falta de argumentos políticos, ¿no? Total. Hay una orfandad de discusión, de debate. O sí, bastante grande. sabe, pero maquiavélicamente sabe que le sirve ese discurso. Pues eso claro, iba a decir yo. eso es una picardía. Claro, porque
el planteo que te hacen es, mira, yo salgo a hablar racionalmente, pongo una pizarra y digo, vean, dense cuenta, raíz cuadrada de esto da esto. Y Antonio, ¿me escuchás vos y 4 más? Yo tengo que ir, vamos a hacer, total, ni me van a preguntar Claro. de dónde lo saca. Porque el que te pregunta, pero ¿de dónde vas a sacar? Ya es un tipo que estudió, leyó, se informó, hizo preguntas. Mientras prevalezca lo emocional, Sí, totalmente. que ya lo dijo Aristóteles eso, estamos hablando de 2500 años atrás, mientras prevalezca lo emocional, Claro. los que piensan y razonan te llevan adelante como si fueras la manada. Exactamente. Hay un libro muy interesante, después te voy a hacer la conexión Sí. por si querés Sí, invitarla, sí, sí. de la doctora Amelia Imbriano, doctora en psicología social también, una psicoanalista importante, que en el año 2005 publicó, primera edición, ya hay varios ejemplares, ediciones más, en 2005 publicó, quiere decir que lo escribió entre 2003 y 2004, un libro que se llama La Odisea del siglo XXI, donde precisamente sus propios colegas en 2005 Sí. le dijeron, sos una exagerada, esto no puede pasar nunca. Lees el libro hoy y decís, pero está describiendo, tal donde cual. por ejemplo habla la destrucción de la familia, que no es un tema menor, no es sin consecuencias, el hecho de la falta de esta educación que estamos hablando, pensamiento racional, reflexivo, que si yo digo raíz cuadrada, cualquiera, como hicimos todo el secundario, conoce de qué estoy hablando, no lo aplicará, pero bueno, no es que conoce. lo sepa resolver, simplemente conoce que existe. Claro, con eso alcanza. Qué bueno, con, eso, ¿viste ves? con eso alcanza. Pero volvemos a lo de Sarmiento. Si el soberano no está educado, y esto que dice el doctor Imbriano es bárbaro, yo lo repito porque dice, hablando de Occidente, no habla de la Argentina, de todo Occidente y el Oriente occidentalizado, se ha generado una forma de esclavitud que ni los griegos ni los romanos hubieran pensado jamás. Y le hubiera gustado tenerla. El esclavo que cree, es una creencia como creer, no sé, en el demonio, creer que es libre, pero en realidad Siempre es. está siendo manejado por otros a través de ¿qué? De estímulos externos, sobre todo los que llegan por el celular. En este caso, actual. Claro. Hablaste de cultura hebreo. Pero antes que sigas, Sí. Si vos sos un esclavo que no tiene conciencia de esclavitud, ¿cómo hace para liberarte? Claro. Si crees que Claro, sos libre. claro, Bueno, claro. eso está desarrollado en ese libro. ¿Sí? Bueno, la Vos me decías cultura, algo. casi siempre nuestra cultura que manejamos, ¿no es cierto?, es la occidental. Sí, Que es la cultura oriental. sí. ¿Qué me podés decir de eso? Hablando de esclavitud, del tema de política, del manejo de Estado, Bueno. de gobierno. Hablamos de la filosofía o forma de entender la vida También es uno. de Oriente. De Oriente. Del Oriente auténtico, obviamente, porque por eso yo digo, ojo que Sí, también está el hubo Oriente mutante. occidentalizado. Exactamente. Bueno, yo les voy a dar dos ejemplos. Allá por los años 70, que se había hecho famosa la Flower Power, haga el amor no la guerra, además, muchos maestros de la India, gurú y demás, que hablaban bien castellano, inglés, etcétera, eran contratados para venir a América. Hubo una persona en particular que hacía la producción de eso, traía gente. Yo era joven, sí, primera juventud. Siempre tenemos eso. Sí, pero ahí lo cronológicamente. Claro, Claro, no hay que confundir la edad cronológica con la edad psicológica. Ahí Exacto. estamos nosotros jóvenes siempre. Siempre. Pero esta la cronológica. Sí. Y entonces, claro, yo estudiaba, tenía un trabajo, pero claro, no me alcanzaba la plata para ir a estas conferencias, estos cursos. Entonces fui a hablar, como me ha ido siempre bien en la vida de ir de cara dura y ofrecer, y le digo, mire, yo puedo ser de asistente, esto, lo otro. El tipo que entendió rápidamente me dice, usted quiere venir a los cursos, todo, que de los que yo traigo, los gurús, dice, pero no tiene la plata. No, bueno, pero usted entonces va a estar en la puerta, va a repartir el folleto. Gracias a eso, no solo pude estar con ellos, sino hasta tener cierta intimidad. Uno de los dos ejemplos que voy a dar ocurrió cuando estábamos en Ezeiza despidiéndolo, pero primero voy a contar el otro. Uh-huh.
el maestro termina de dar su exposición y habló de determinada cosa que hace que uno de los que estaba ahí, que había pagado el curso, todo, pregunta y le dice, pero no entendí. Usted dice que si yo puedo ayudar a alguien, si no me lo pide, no lo debo ayudar. Claro. ¿Cómo? Yo voy caminando, hay un puente y veo a alguien que está por tirarse, suicidarse. Yo tengo que ir y agarrarlo. Usted está totalmente equivocado, le dice. Y usted está totalmente equivocado y le voy a decir por qué. Usted se está creyendo que es Dios y usted es un humano. Entonces, se da ayuda cuando alguien le pide ayuda y hasta donde se lo permite. En el momento que el otro dice, yo esperaba otra cosa de vos, tenés razón, me equivoqué. Usted no es Dios. El otro se tira, no se suicida, golpea en el agua, sale y dice, ay, mi vida está equivocada, cambié. Y si usted va y lo ayuda y lo arruina porque... Claro, porque no tiene la experiencia. Esa es una mentalidad oriental. Claro, no te metas, no te deja. metas. Y la segunda anécdota, estábamos ya en Ezeiza, muy emocionados porque era un maestro que estuvo mucho con nosotros, fuera del curso, ¿no? Yo compartía la radio y la televisión, lo acompañaba. Entonces, otro que estaba conmigo y yo le decimos, bueno, una frase final para nosotros. Dice, yo he recorrido toda América, dice, pero ustedes los argentinos me han asombrado. Esto es interesante porque se refiere a los argentinos. Dice, porque todos me hablan de hay que cambiar, ¿cómo hago para cambiar? Dice, pero la idea que ustedes me transmitieron es, yo doy el ejemplo, dice, cambiar es, estoy en este lado del río, me subo al bote, voy hasta el otro lado, cambié, ya estoy en el otro lado, dejo el bote y me meto en la nueva orilla. Dice, lo que yo he visto con los cursos, dice, todo, dice, ustedes lo que me están preguntando es, paso con el bote, que el bote es algo de este lado, lo llevo al otro lado y ahí lo tengo que dejar. No, ustedes me están diciendo, me subo, me llevo al hombro el bote y hago el cambio. No, usted tiene que dejar todo, cambiar es dejo todo. Esa observación, me dice, aclarando que eso solo había pasado acá en las conferencias, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Los argentinos, estoy hablando de los años 70, dice, ustedes quieren cambiar, pero llevando lo anterior. No, cambiar es eso. Usted no va a aparecer con la misma camisa. Usted me dice, voy a cambiarme, viene con cualquier camisa menos la que tiene. Usted viene con la misma camisa y otra arriba, usted no se cambió. Claro. Sí, en política se llama gatopardismo. Claro, bueno, claro. En lingüística, por ejemplo, aparte oriental, cuando dicen crisis, ¿qué crisis? Es cambio. Para ello crisis es oportunidad cambio. Y cambio. Claro. El ideograma chino crisis es el mismo ideograma, según en qué contexto es Crecimiento. Cambio u oportunidad. Oportunidad de crecimiento. Claro. Mientras que acá nosotros decimos, ay, qué crisis, ay, esto ya estamos en una... No, qué bueno que estoy en crisis Para porque tener una oportunidad esto me hace claro, pero tengo que pensar, reflexionar. Claro, hacer esto, hacer lo otro, no mucho trabajo. ¿Qué hago? Haga otro. Claro, ahí está, que lo haga otro, que es más fácil. Echo la culpa. Claro, el le echo gobernante la culpa de al turno, otro. mi esposa, Claro. mis hijos, mi mamá, el jefe. El otro lo hizo. Claro. Y entonces ahí es donde Carl Gustav Jung vuelve a decir, bueno, entonces el psiquismo suyo es el de un niño. Porque usted está diciendo, yo no me puedo hacer cargo de mi vida, porque el otro, bueno, Claro. busque un tutor. Sí. Ahí se enojan cuando Ahí le se decís enojan. eso. Bueno, La incomodidad es muy movilizadora aparte. Yo a veces doy gracias por la incomodidad, porque me saca de un lugar de confort que a lo mejor ya no tenía que estar. El lugar de confort nunca Sí. es bueno. El presidente John Fitzgerald Kennedy, que algo conocía de esto, dijo una frase que a mí me queda grabada, la difundo siempre. Kennedy, la comodidad es la carcelera de la libertad. O sea, ninguna persona que esté ejerciendo la libertad puede decirte que está cómoda. La libertad es un lugar incómodo. Claro. Sí, Tenés que estar luchándolo todo el Totalmente. tiempo, Sí, vos sí. mismo modificando. Sí. No, yo estoy muy bien así. Ya sos esclavo de algo Y es no te diste transformador cuenta. eso. Ya el movimiento es transformador. Claro, pero es que lo único que transforma es el movimiento. Sí. Bueno, y el pensamiento también es transformador. Y vamos a un poco más allá de esa transformación. Voy a
mutarme y ir al infinito. ¿Existen los ovnis? Claro, buena pregunta. Imposible decir que los ovnis no existan, lo vamos a fundamentar, porque ovni es la abreviatura de objeto volador no identificado. Quiere decir, objeto volador no identificado, está diciendo que no está identificado. Muchísimas fotos, filmaciones, hasta aviadores, civiles, militares, demás. ¿Qué es esto? Hasta que se hace el estudio para identificarlo. Y la estadística de décadas muestra que la mayoría de los casos son fenómenos meteorológicos, nubes lenticulares, rayos globulares, fenómenos astronómicos, un meteorito que ingresa a lo que nuestros padres y abuelos decían la estrella fugaz, hay que pedir 3 deseos. Bueno, deseos. Cosas creadas por los humanos. Acuérdense que en plena pandemia, claro, como estábamos encerrados y demás, la gente empezó a dejar un poquito más el celular y a mirar al cielo. Y empezaron al atardecer, yo vi 20 ovnis que iban como latiendo. Eran los famosos satélites de comunicaciones de Elon Musk, claro. Pero que ya hacía meses que estaban, Claro. pero como nadie levantaba la vista, bueno, vas cortando y te queda un porcentaje de 25-30% que solo puede interpretarse como lo que llamamos VED. VED es vehículo extraterrestre dirigido. Son las 3 cosas que podemos afirmar. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de nuestra civilización y dirigido porque algo lo dirige. Si me decís, pero irán robots, extraterrestres, mira, esto es lo concreto. Claro. Las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Qué me podés... Y primero me parecen muy lindas. Sí. Pero el problema es que solamente las podés ver desde arriba. Claro. Claro, Bueno, porque si no se estropea todo. No, pero- Sobrevolar es ¿Quién una lo hizo? maravilla. ¿Cómo fue? ahí Ahí está la pregunta. Pero anda un poquito más lejos. Sí. Las construcciones precolombinas que se ven Sí. en lo que hoy es Perú, Sí. paredes de piedra, de granito, Sí. que doblan, hacen Sacsayhuamán, curva, por ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo. Y vos decís, lo que algunos, la hipótesis que han dicho algunos, dice, la única manera de hacer esto y con esta prolijidad, Una tecnología de avanzada. pero una tecnología que hizo que la piedra se volviera como masilla Claro, sí. y después volviera a endurecer. Eso hoy no lo conocemos. Claro. Y vamos al ejemplo tradicional del que siempre hablamos, las 3 pirámides de Egipto. Eso. Y no solamente esas 3, bueno, después... Pirámides hay en todo el mundo. Sí. Claro. Acá en América, Pero hay una México, hay Guatemala. distancias México, especiales. sí, pero olvídate de todo eso. Mm. Yo tomé clases de egiptología Ujú. en la Sociedad Científica Argentina con un famoso, ya desencarnó, egiptólogo argentino que fue el doctor José Álvarez López, cordobés, de la Universidad de Córdoba. Pero lo interesante de Álvarez López es que como era así como nos pasa a nosotros, un buscador, Sí. todo le resultaba interesante. Nos ilustramos. Claro, buscamos. como nada de lo humano nos es ajeno. Entonces, él era doctor en física Mm. e ingeniero civil primero, y se dedicó a la egiptología. Tan bien formado que hasta lo becaron la UNESCO para hacer estudios en equipo en Egipto. Y entonces él nos decía lo siguiente, claro, vuelvo a decir, ahí viene el ingeniero civil. Entonces él nos decía, miren, yo a mis colegas egiptólogos les voy a admitir todo. Por ejemplo, les voy a admitir una barbaridad como que bloques de 25 o 30 toneladas eran traídos 200 kilómetros por el Nilo en una piragua hecha de juncos. Y no se lo hunde. Acepto. Lo acepto. Todas hipótesis. Voy a aceptar Sí. que pudieron subir esos bloques porque espera que vamos después, porque el pueblo empujaba, porque además hay que decir el pueblo, porque muchas veces nos dijeron Que no, que eran los esclavos. claro, el problema Es- es que la no. institución de la esclavitud entra en Egipto con los faraones guerreros, los Ramsés. Los Ramsés. Para entonces hacía 1000 años que las pirámides Ya estaban, estaban. claro. Así que no pueden. eran ellos. No eran ellos, no. Yo voy a aceptar todo. Acuérdense, los que nos están siguiendo, que la pirámide de Keops, la más grande, tiene 164 metros de altura, son casi 2 cuadras. Claro. Bien.
yo conozco todo Egipto, he estado dentro de la pirámide de Keops, conozco, pero vuelvo a lo de Álvarez López. Entonces él decía, yo acepto todo, le voy a reconocer todo a mis colegas. Claro, como no son ingenieros civiles, nunca se hicieron esta pregunta. Yo lo único que pido es que me digan, tanto para Geops, Gefren y Miserino, quién fue el ingeniero, o como se llamara, que hizo el estudio de suelos previo para asegurarse que poniendo todo ese tonelaje de miles y miles de toneladas, cuando se suma todo, con el paso del tiempo no se van a caer. A mí que me explican eso, yo acepto todo. No tenés forma. Y tanto no tenés forma, que por eso dije, conozco todo Egipto. Parte de conocer todo Egipto es salir por el desierto, siempre con un guía, son lugares que te puedes perder. Entonces vos vas con tu guía, además, y en medio del desierto, del Sahara, ves una cantidad de piedras que están todas tiradas. Entonces le decís a alguien, ¿y eso qué? Ese fue el faraón tal y cual, que 2000 años después, o sea, hace 1000 y pico de años, o sea, 2000 años después de las pirámides, quiso hacer una pirámide de 20 metros. Está toda rota, se cayó todo. Sí, no, todas se cayeron. Si la hubieran hecho los egipcios, ¿cómo me explicas? Claro. Que hacen las 3 grandes pirámides, la esfinge, demás, sí, la y ahí están, terrible. Pero 500 años, 1000 años, 2000 años después, quiero hacer algo chiquitito, 20 y tantos metros, al poco tiempo se cayó todo. Claro. O sea, no lo hicieron los egipcios. El otro faraón vio eso y dijo, bueno, yo quiero también uno, aunque sea más chica. Pero ese sí lo hicieron los egipcios, se cayó. Sí, el otro caso es la tumba del emperador Qin, el que hizo la muralla. Sí. También tiene una estructura de ingeniería impresionante. Adentro es una ciudad. Sí. Sí, tanto es una ciudad que hasta la encontraron las estatuas pequeñas de los soldados acompañando. La fórmula Pi, ¿conocen? Sí. Eso no lo aplicó el ingeniero. 3, 14 y 16. Sí. Claro. Bueno, eso hay una teoría que fue aplicada para la base de las pirámides, justamente hablando Pero del se peso. puede hacer el cálculo, efectivamente. Es más, si tomás la altura que tenía originalmente la pirámide de Geops, porque lo que se robaron es toda la estructura, la pirámide, la parte de arriba era de oro. Sí, y tenía el revestimiento era de mármol y más. Bueno, precioso. Eso lo encontrás, está en las casas cercanas, se lo llevaban. En Inglaterra no está. Ahí en las casas cercanas se acaban para hacer el techo. Bien, pero la pirámide está. Y que falta esos metros de arriba. Pero haciendo el cálculo, la altura de la pirámide multiplicada por 1.000.000 da justo la distancia promedio de la Tierra al Sol. Sí. La promedio, No, un poquito menos. ¿Cómo no va a estar el número pi y otros que se han encontrado? Sí. Acá, en América, Teotihuacán. Teotihuacán es más interesante todavía. Sí. ¿Por qué? Porque ¿por qué se llama Teotihuacán? Teo es Dios. Sí. Este fue un nombre que le pusieron en realidad los españoles. ¿Y por qué se lo pusieron los españoles? Porque los pueblos originarios de ese momento, cuando los españoles dicen, ¿pero quién construyó esto? La pirámide del Sol, de la Luna, una serie de cosas que no se dicen, pero que yo he visto, y ahora les voy a contar. Es una ciudad, es una ciudad. Entonces, los españoles preguntan, y los originarios le contestan, no lo hicimos nosotros. Los dioses nos avisaron que donde encontráramos un águila con una serpiente en el pico, teníamos que ir ahí, y ellos nos habían dejado la ciudad. No se la atribuyen como propia. He estado varias veces, he investigado mucho, y me encuentro con algo que hablo con los antropólogos de la zona, que están ahí, le digo, pero esto no se difunde. A usted le interesa, le voy a explicar. Sí, eso viene de una mina de 200 kilómetros de distancia. Las casas, las construcciones semisubterráneas que hay en torno, en Teotihuacán, al pirámide del Sol y de la Luna, el techo está hecho de mica, de una mica traída a 200 kilómetros. ¿Se acuerdan? Los jóvenes no se van a acordar, pero algunos nos acordamos que la radio, los primeros televisores tenían las lámparas
con las cuales funcionaba eléctricamente, con mica, porque la mica es un gran transmisor de electricidad, de energía. ¿Me querés decir por qué hicieron esos techos de mica trayéndose el trabajo de ir a buscar a 200 kilómetros? Claro, es un condensador de energía. Claro. Ahora eso no está en los libros, Claro. pero vas y lo ves. Claro, lo que pasa es que puede también interpretarse como un código, ¿no? Eso, no sé. Y códigos hay unos Hay cuantos, un por lo que decía Ana. Pero justamente las pantallas solares a que ahora es Sí. similar a la mica Eso famosa estaba pensando que está Claro, justo. justamente. Ah, bueno, pero Y las baterías que teníamos nosotros en el campo para escuchar la radio, qué sé yo, el molino también que nos daba energía, digamos, todo, digamos, Cocina antiguamente solar también. se lo, hacía. lo interesante es por qué ese tipo de cosas la historia oficial no la refiere. Y la respuesta es simple, porque la historia oficial académica nos quiere decir, no, nosotros empezamos más o menos de 0 o de -2 y ahí fuimos avanzando. Mentira. Hay una serie de cosas. Además, te agrego otro dato. El Homo, como tal, aparece hace 10 millones de años en distintos lugares del planeta. Durante 10 millones de años no salimos de la cueva ni de la caverna. De las cavernas, sí. Los más desarrollados descubrieron que pegándole una piedrita contra la otra saltaba una chispita y entonces podías mantener el fuego. Podías trabajar un poco más esa piedra y hacer un cuchillo de piedra, o ponerlo en la punta de una madera y tenías una lanza. Otro más desarrollado se dio cuenta que cazando tal o cual animal le sacaba el cuero y se lo durante 10 millones de años eso fue todo lo que pudimos. Sí. Entre 13.500 y 15.000 años atrás, en todo el planeta Tierra, aparece lo que la antropología académica, universitaria, llama el hombre moderno. De golpe. Libre albedrío, pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Y en 13.500, 15.000 años tenemos 3 espacionaves en Marte, estamos aquí. En la Luna que fuimos y creemos o no creemos si pisamos o no pisamos la Luna. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que eso es lo que plantean ya en los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, Erich von Däniken, cuando escribe El Oro de los Dioses, Viajero a las Estrellas, que les dice, pero acá pasó algo. Ahora, cuando vos hablás con los científicos que se ocupan de esto, como lo he hecho yo, uno inclusive llegó a decirme, ¿y será que necesitáramos 10 millones de años para parecer nosotros? Vos tuvo que madurar. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ciencia no tiene una explicación concreta y precisa de qué pasó, que es como que alguien apretó un botón y nosotros nos volvimos esto. Pero durante 10 millones no fuimos. Pero no, volviendo a muchos años atrás, Da Vinci, por ejemplo. Sí. Fue un extraterrestre para mí, comparando con toda la sapiencia y sabiduría que él supo. Ese hombre, Mundis. Digamos, todas las catedrales lo mismo, cuando uno ve cómo están hechas. Es un metamensaje. Vos encontrás a lo largo de la historia personalidades que más de uno, que no le interesó todos estos temas, pero leyó un poco, más de uno ha dicho, pero este es un extraterrestre. Le sale de adentro. Claro. Leonardo da Vinci ideó el paracaídas, el helicóptero. Sí. Solamente que fue hace 400 años, pero bueno, algo pasa. ¿Y qué pasa con la parapsicología? ¿Pero de qué signo es usted? Eso es lo principal. Primero y principal, para responder eso voy a decir que soy argentino. Yo he nacido el mismo día de Pablo Neruda, de Julio César, del doctor René Favaloro, y como no hay 3 sin 4, Antonio Las Heras. 12 de julio. ¿De qué año? De 1952 a la 1:30 de la mañana. ¿Por qué nací a la 1:30 de la mañana? Para despertar a todo el mundo. No. ¿Por qué no nací si total ya estaba bien? Podía haber nacido el 11 a la noche. Claro. No.
porque el 11 de julio es el cumpleaños del general Juan Gualberto Gregorio de las Heras. Wow. Y yo no quería que me dijeran, che, Bueno, sos el pariente, ¿cómo Usted van a es hacer doble. a tapar ahí al por pariente? eso. Entonces No, aguanté un doble poco más. cuántico. Es un doble cuántico. Sí, efectivamente. Muy bien. Pero Y entonces voy a sacar el número suyo. A ver. busca porque vas a encontrar Mientras cosas tanto que interesantes. ella busca Sí, parapsicología. Parapsicología. Bueno, atrévete a vivir en plenitud. ¿A qué No, eso no es para... No, ya sé. ¿A qué se debe el título de este libro? Ah, eso es bueno, porque Puedo mencionar algo que tengo mi notita acá, Sí. de Atrévete a vivir en plenitud. vamos a hacer lo siguiente, para que yo no te interrumpa, porque el público no conoce, pero me han puesto acá adelante Unas bandeja masas ricas. de masas y demás, así que yo como y vos hablas. Bueno, me Así no te parece buena interrumpo. idea. No, mostrarlo al libro porque es muy Yo recomendable. pensé que mostraba las No. masas. Es un amigo. Perdón. ¿Por? Qué desastre. ¿Cómo? No, esta señora no es ama de casa. No. Atrévete a vivir en plenitud, Antonio Las Heras, fue publicado en el 2023. Un 8 tiene. Todo el libro es sumamente interesante. Creo que ahora están todos mirando las bandejitas y que los que no están hablando, Claudia, Rodrigo, pueden servirse también. Bueno, es muy interesante, un compañero realmente, y tiene unos epígrafes muy destacados, o sea, que al leer el libro y releer los epígrafes, a ver si coincidí, por después va a decir que coincidí o no. A mí me parece que uno saca su propia síntesis, hace una síntesis de eso y puede hacer lo propio, porque por ejemplo dice, la grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes momentos, pero se forma en los instantes cotidianos. Eso lo dice Philip Brock. Eso es todo un pensamiento muy bien desarrollado que también yo creo que al releer el libro y considerando el epígrafe uno puede hacer una propia creación Totalmente. sobre ese tema. Muy bien. Y después está mi amigo siempre presente que dice que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Este es Albert Einstein. Totalmente. Y Pitágoras son mis buenos amigos, siempre Muy bien. numéricos. Un 8. Muy bien. Un 8, dice Claudia. A ver, 8 Y de El por número qué. suyo es un 8. ¿El El de ocho? su nacimiento. Ah, Pero el primero, que es 12 más 6, que es un 18, también es un 9. 9. O sea, usted llegó a iniciar algo en el contexto de su sistema familiar. No sé si es así o no. Después te lo dice en privado. no, lo digo ahora. Ah, bien. Pero es absolutamente cierto 100%. Yo en mi familia soy Una rara. no la oveja negra, la oveja verde, amarilla, azul. No sé. Yo vengo de Sos la una luz de tu familia. Yo vengo de una familia de comerciantes. Hasta el general Las Heras, famoso por su actividad militar, pero en realidad era un comerciante. Sí, Y así termina su vida también Todos como fueron empresario. comerciantes, sí. Entonces, yo vengo de una familia de comerciantes. El primer universitario soy yo. Ahora, a los 5 años, yo ya decía, por ejemplo, que yo iba a ser escritor. Sí, Obviamente mi sí. familia se reía. Sí, Sí, Antonita. A los 6, tengo una anécdota. A los 6 años yo ya leía bien. Llega mi cumpleaños número 6 y mi familia, bueno, ¿qué te gustaría que te regalen? Un libro de astronomía, digo yo. Wow, qué bueno. Bueno, Pero mi familia era como pedirle que trabajara un plesiosaurio, así que Claro. se fueron a una librería que había ahí por el barrio donde yo vivía y me trajeron un libro. El mismo libro que usé en 5º año de la secundaria cuando me tocó cosmografía. Qué bonito. La cosmografía, algunos se acordarán, la cosmografía Sí, escrita la por cosmografía el profesor escrita también. Charola. Bueno, pero yo lo tenía desde los 6 años, para mí fue una materia bárbara, yo Claro. daba clase. Bueno, entonces, esto que vos decís es así. y le digo, casi en la mitad de su vida lo acompaña la suerte.
Usted es una persona de suerte. Claro, pero te voy a explicar Claudia por tiene qué. tanta suerte que te está diciendo todo a él y a mí no me dijiste nunca nada de eso. Súper Eso no es suerte. Te puedo No, decir no, que eso Eso no es suerte. Después te va a decir a Es vos. un Elvira. aprendizaje a través Primero de se lo dice de a la él. fortuna, de la Claro, buena fortuna. la suerte llama a la puerta de quien está preparado. Exactamente. Entonces vos te preparás, parece que fuera suerte. Muy bien, No, fue es cierto. preparación. Fue Las preparación. cosas se le facilitan. A donde usted quiere ir, le sale. Claro, pero por algo... Por algo te preparaste para ir. Pero por algo que vos dijiste cuando estabas leyendo, que hablaste de algo que hoy ya no se habla, porque claro, ahora todo es materialismo consumista, ¿no? Entonces todo es, para resolverlo tomaste comprimido de por vida, sí, gran negocio. Vos usaste una palabra que ya no se usa y que es clave porque es parte de la condición humana, vos dijiste intuición. Intuición. Y Sí, algo eso es que yo uso importantísimo. permanentemente es mi intuición. Sí. Una voz me dice tal cosa, iba a ir para allá, no voy para acá. Muy bien. Sí. Entonces, claro, ocurre Eso. lo que vos decís. Y me salió. Y me salió, pero porque Emerson, el único filósofo que tuvo Estados Unidos, una de las cosas importantes que dijo fue: la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Exactamente. Entonces, si mi intuición me dice, si esa voz interna me dice, Antonio, no, ahora mejor, yo voy y voy Sí. para ahí y da Le va resultado. bien. Después hablas con gente que, sí, yo también pensé, sí, no, pero ¿qué iba a hacer? Bueno, no tenés confianza en lo que tu interioridad te envía, te va mal, ¿qué vas a hacer? Muy Y bien. acá Es quiero la carta leer de la otro. justicia en el tarot, A el ver. 8. Soy No la es que sea justicia, envidiosa, Claudia, que vos le seguís diciendo Eso todo voy a él y mí repetir, no que me soy la decís justicia nada. en el tarot. Y No, Rodrigo no dijo nada. No es que quiera interrumpirte, pero A quiero ver, a seguir ver. con el libro. Al contrario, atrévase. seguí. No, A ver. porque Seguí, que dice yo como algo muy otra. interesante. Cada vez que yo leo una frase, él aprovecha a comer una masita, Muy cosa que bien. está Está muy bien. rica. Y yo muestro el libro. Y vos Atrévete mostrás a el vivir. libro. Algo muy interesante y muy simple porque dice, el miedo no paraliza. Claro. Entonces, eso es una cosa que uno, no sé, tiene que elaborarlo un poco, porque siempre, Sí. sé que estaba con tanto miedo que no Sí. pudo hacer nada. Eh, ¿Viste? Es lo más común eso que no es uno miedo. quería escuchar. El Eso es miedo le pánico. impedía. Eso te iba a decir. Eso. El miedo no es pánico. Y voy a. No, eso es pánico, por eso paraliza. El Por miedo eso. te permite actuar. Claro. Sí. A Por mí me eso, pero en el paralizó, libro por ese dice, ejemplo. el miedo no paraliza. Te voy a contar El una miedo no anécdota paraliza. breve. Contá. A mí me paralizó en un momento X de mi vida, cuando fuimos a pescar en las orillas del río Paraná y se acercaba un yacaré y venía a comer la comida que teníamos nosotros. No. Yo estaba aferrada al árbol y estaba paralizada. Y Bueno. yo manejaba armas, qué sé yo, y no pude actuar. Y no era miedo, estaba paralizada. Es- Vino una Diversión. prima del campo y me rescató y me llevó, si no me morfaba el yacaré. ¿En serio? Eso es parálisis. Claro, pero acá se debe al miedo de actuar, actuar. al miedo al movimiento. Es decir, bueno, ¿por qué no haces esto? Y no, preferiría Yo no, lo considero un no ser. compañero Me parece al que miedo. puede ser peligroso, Es que- una mala inversión. Precavido puede ser. Si ¿no? cuando yo escucho a alguien que, sobre todo en mis cursos, talleres que hablamos de desarrollo del poder mental, y me dice, yo no le tengo miedo a nada, le digo, te voy a dar, en serio, no, yo no le tengo miedo a nada. Bueno, yo te voy a dar una idea. ¿Tenés obra social? Sí, claro. Generalmente yo los cursos los doy fines de semana, así que el lunes pedí un turno inmediatamente con el médico psiquiatra y que te medique. Porque alguien que dice que no tiene miedo a nada es un suicida en potencia. Claro. El miedo es fundamental. El Claro, miedo como es un protección. semáforo titilando en amarillo Claro. en una boca calle en una noche de tormenta. Entonces yo avanzo con mi auto, veo el semáforo titilando en amarillo, digo, Antonito, para un poco, Mirá. ¿no viene nadie? No, cruzo. No me quedo. El miedo es fundamental para que yo para la pueda vivir en supervivencia. armonía. Claro. Ah. Ahora, no, llovía, titilaba en amarillo el semáforo y quedé duro. Eso se llama pánico. Claro. Y por algo tuviste pánico. Bueno, eso también hay que consultarlo profesionalmente porque no tengo si me paralizo, en el ejemplo que estoy dando, de atrás viene otro auto que como ve el semáforo titilando en amarillo, va a cruzar, me lleva por delante y me arruina el auto, me arruina a mí. ¿Mm? Claro. 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 Quiero contar una anécdota. A ver. Escuchaba desde chica, no debe ser para que uno se aplacara, no sé, pero lo escuchaba desde chica. Dice que
una persona va a un psicólogo, digamos un psiquiatra, un psicólogo o un psiquiatra. Sí. No es lo mismo. No es lo Por mismo, esto, bueno, pero... un psicólogo diría. Y si es un psicólogo, hay que ver si es psicoanalista o no. No, eso es otra cosa. Claro, porque imagínate un psicólogo cognitivista no acepta la existencia de lo inconsciente. Entonces, Claro. por eso No, también. no, ese era un Es verdad. psicólogo Claro. común y silvestre. Bueno, entonces. ponele eso. Entonces Yo sé que la dice, estoy complicando. Lo hago a propósito. voy a ir al psicólogo, porque fue al psicólogo y el psicólogo le dice, mire, yo vengo, hago mucha mención a esto y a todos mis alumnos y a todo el que se me cruzó, que tuve que decirle algo, le contaba, porque fue mucho para aprender en esa cosa tan sencilla que ustedes me miran y es muy simple. Bueno, estamos- Dele, Va al dele. psicólogo Cuente, y cuente. dice, ¿usted qué le pasa? Bueno, no, dice, yo no siento nada, lo único que siento es que cuando, ¿qué le pasa con su personalidad? No, a mí nada, dice, pero lo que me doy cuenta es que cuando yo creo que una persona la veo como inferior a mí, yo me agrando, me siento grande. Y cuando veo, ya lo sabía, cuando veo que una persona es superior, me achico muchísimo. Entonces y le dice, pero eso, no, dice, entonces, doctor, no, pero eso no, dice. ¿Qué eso cura no. hay? Dijiste vos. No, Dejala, no interrumpa. Si Entonces yo me lo he dice- interrumpido yo para eso, No, así que no. vos tampoco. No, dice, no, entonces, ¿qué hago, doctor? No, dice, tiene que hacer un seguimiento. No, yo soy una persona entonces inferior, soy una persona superior. ¿Qué soy? No, usted no es una persona superior, usted es una persona, y me siento superior a los demás. No terminaba la parte que esta gente me está complicando. Siempre la responsable es alguien de afuera. Siempre otro. Psiquismo infantil. Siempre otro. ¿Ves? En vez de decir, no tengo la capacidad de concentración necesaria para esto, Claro. no, los culpables. Los Los culpables culpables. Menos mal que lo Bueno, explicamos. eso. No, menos mal. empezamos con Siga, este siga. tema. Entonces, si usted No sé. entonces, doctor, no tengo nada, entonces estoy bien, yo no estoy enfermo. No, usted no tiene complejo, no tengo complejo de inferioridad. Dice, no, usted no tiene complejo de inferioridad. Usted, y así nos contaban, y usted es inferior. A mí me quedó grabado para toda la vida. Entonces siempre a mis alumnos les cuento, porque tan simple. Acá me complicaron mucho ellos, pero bueno, hay que buscar unos culpables. Dije, Tiene que ellos. decirlo en soledad, sin que nadie la mire y demás. Eso es complejo de Dije inferioridad. ellos, o sea que ustedes están exceptuados. Nosotros Pero eso somos me los parece una culpables. cosa Saco el número a vos. de enseñanza, una enseñanza, pues, que nos repetían tantas veces, lo tomé como una enseñanza porque no Pero- te puedes sentir pequeño ni grande frente a otra persona. Pero la pregunta es esta. Si yo parto, pues está bien la respuesta final. Si yo parto de decir, a mí me parece que yo, o creo, el nombre que sea, a mí me parece, creo que yo soy inferior, listo, lo estoy decretando. Claro. Entonces, ahí viene la pregunta psicoanalítica de, a ver, ¿y por qué usted cree eso? Y ahí vas a encontrar que en algún lado de tu historia Claro. alguien te diga, no vas a salir nunca de Claro, ser inferior, sí. pero ya no te lo acordás. Claro. Inconscientemente Claro. quedó Claro, ahí sí, me porque quedó alguna guardado. vez Pero te estás habrán dicho. obedeciendo un mandato. Claro, Sí, exactamente. un patrón. Exactamente. Bueno, Después del mismo Rodrigo. libro quiero leer Sí. una frase de Kybalión. El universo es mental. Así Eso es comienza el Kybalión, fundamental. Muy bien. El universo es mental, obvio. Por eso estoy hablando de siempre del libro. Atrévete a vivir en plenitud. Ay, Y que lo que empezamos muestre mi a secretaria. hablar de las palabras en el espacio público, a vivir en y plenitud. yo recuerdo un maestro mío que decía que las palabras construyen realidades, por eso Claro, hay que tener también, mucho obviamente. cuidado con las palabras. Te doy un ejemplo A ver. de esa verdad. Y hasta psicoanalíticamente, más de una vez uno dice, bueno, el pensamiento es un síntoma. Por ejemplo de recién, yo creo que si soy inferior, es un síntoma por algo. Fundamental el uso de las palabras que usamos. Acá estamos entre escritores, Radio Cultura, este es el lugar indicado para decir esto.
Hoy alguien va a dictar una conferencia y no se usa la palabra conferencia, se dice charla a cargo de tal. Terminás un diálogo lindo en el café con los amigos, che, qué linda la charla. Claro, a mí me enseñaron ya hace mucho a buscar en el diccionario Real Academia Española. Charla en el diccionario Real Academia Española es conversación sobre temas triviales e intrascendentes. Estás decretando inconscientemente. Que lo Que que estás hablaste hablando no al cuello. tiene Es algo trivial. ningún Claro, fundamento. entonces nosotros no charlamos, dialogamos, conversamos, damos conferencias, hacemos talleres, pero ¿qué es esto de charla? Pero La bajás, científicos, bajás la categoría. médicos, charla del doctor tal. Y cuando le digo esto, me dice, sí, ¿sabes qué pasa? Pongo conferencia, la gente se asusta. Pongo charla, No. pero inconscientemente Qué mal. estás bajando. Por eso es importantísimo. Pero esta conversación Sí. que estamos teniendo en este estudio va a tener que llegar a su finalización. Ah. El Yo- reloj yo le yo iba a decir- marcando las 16. Yo iba a decir, ¿a qué hora termina este programa? No, pero yo quiero a Mira, Antonio, trajimos vos un que tema vas a- musical. Rodrigo que iba a decir algo que no lo dijo. A ver, ten un segundo y ya nos Bueno, están corriendo. pero lo- Llegó Sí, el no otro- te- la otra gente que tiene no el tenemos programa, que ir. y no tenemos Para la que ir. próxima, ya está. Bueno, pero escúchenme. ya nos están Lo- dando los se libros, finí. hablamos de los libros, hablamos de todo, pero yo los quiero invitar porque este Sí. viernes Bien, Viernes. Bien, en el Cerramos. Museo de Marta sí. va a estar el doctor, que estamos hablando de ovnis y todo, va a Sí. estar leyendo poemas Muy bien. de la antología de Alfonsina Storni. Ah, Ahí qué vamos a estar. lindo. En la embajada de Chile en la Argentina, ahí Ya en no estamos yendo. Tagle y Tagle. Libertador. Lo esperamos 18 ahí. horas. Ahí nos Gracias. vemos. Luminoso abrazo a todos. Chao, Gracias. gracias.